aquí, maestra favorita. Así dice para que no le baje el punto, pero ya están de testigos todos, ¿eh? Todos. Es más, voy a subir esta clase a YouTube para que... Ah, pero acabo de empezar a grabar. Diablos. Ay. Pues bueno, esperamos que se conecten más porque ya como grupo me están decepcionando mucho. 18 personas, no puede ser eso posible. Pero bueno, vamos a apurarnos. Probablemente no nos gastemos los 40 minutos, no sé. Vamos a ver hoy toda la clase es teórica, toda. Ay, no puedo abrir mi ventana, está muy mojada. Ya. Yo sé que no es tan agradable cuando vemos clase totalmente teórica aquí, pero pues a veces es necesario. Entonces, por favor, nada más necesito de su participación cuando vaya preguntando algo. Igual si tienen aportaciones, yo sé que sobre este tema sí me pueden dar aportes. Entonces, por favor, ¿de acuerdo? De hecho, ya les dejé una tarea que es sobre el tema. No me quise meter yo a todo esto de... ¿Y ahora? Voy. Listo. Insisto, no me quise meter yo a todo lo de fechas, datos y todo eso, porque íbamos a perder toda una clase más. O sea, íbamos a aventarnos una clase con eso, una clase con teórico, y entonces íbamos a empezar hasta la otra semana. Y la otra semana, pues no tenemos clases. Ay, no me acuerdo, creo que es el primero y el dos, los 2 días no hay clase, entonces no me acuerdo. Voy a checarlo para confirmarles, pero lo más probable es que el lunes no los vea, hasta el día miércoles, ¿de acuerdo? Ay, sí, llegaron muchos. Bueno, entonces decidí dejarles esa tarea en donde van a hacerme la línea del tiempo. Yo les puse un ejemplo de cómo podrían hacerlo digital, pero si no, pues igual lo pueden hacer en su libreta. Nada más el punto es que pues igual no sea tan extenso. Traten de resumirlo un poco, o sea, así elaborada bien, con presentación bonita, que se vea el esfuerzo que le metieron a esa línea, pero pues igual háganlo breve, tampoco quiero que se lleven ahí todo un día y ya, ¿va? Entonces, vamos a hablar de magnetismo. Ay, bueno, sí me deja mi compu. Entonces, es un tema que pues nosotros sí conocemos un poco, pero no se trata solamente de hablar de imanes. Es lo en donde nos vamos a centrar, en todo lo de los polos, etcétera. Pero el magnetismo va más allá en nuestra vida diaria y ni siquiera lo sabemos, no lo conocemos tal cual. Entonces, este estudia las propiedades que caracterizan a los imanes. Ajá, o sea, las propiedades que envuelven al imán están estudiadas por el magnetismo en general. También se dice que esta es la propiedad que posee un cuerpo cuando crea a su alrededor un campo magnético. Y este campo afecta mediante fuerzas obviamente magnéticas a otros imanes y a otros materiales como por ejemplo el hierro, acero, el metal, cobalto, platino, níquel, etc. Ahora, dentro de nuestra vida diaria, nosotros lo encontramos, por ejemplo, en las maneras de almacenamiento. En este avance de las tecnologías se utilizan mucho lo que son bandas y discos magnéticos para almacenar información, datos, documentos, etcétera. En la medicina, hoy en día se ocupan muchísimas cosas, pero, por ejemplo, una de ellas es la resonancia magnética. De acuerdo a esta camarita en donde entras tu cuerpo, no te tienes que mover y te hacen el estudio. Una vez que se realiza esto, ya sales y ya tienes los resultados. Y pues por último, los motores eléctricos, por ejemplo, no podrían funcionar sin el magnetismo que se genera dentro de ellos para su funcionamiento. Hasta aquí, o con esto de qué es, ¿tenemos dudas? Bueno, ahora, como ya lo mencioné, sí, vamos a hacer observar el estudio de los imanes. Entonces, ¿qué es un imán? Es un material que de forma natural o artificial tiene la propiedad de atraer a elementos
que contienen hierro. También pueden atraer al níquel y cobalto, pero con menor intensidad. Esto es, unos materiales pueden ser más atraídos que otros, ¿de acuerdo? Y los imanes en general se van a clasificar entonces en naturales y artificiales. Y a su vez los artificiales se van a clasificar en permanentes y temporales, ¿de acuerdo? Vamos a ver entonces de qué va cada uno de estos. Darien, ayúdame a leer el naturales. Imanes naturales. Piedras extraídas de la Tierra que poseen poder magnético y están formadas por óxidos de materiales ferromagnéticos como las ferritas y la magnetita. Exactamente. No sé quién de aquí ha jugado Minecraft, pero de hecho ahí en el juego aparece un cubito de estos que pues se llama así, de hecho, magnetita. Entonces, eh, si nosotros nos damos a la tarea de buscar algo natural que sea igual a un material que atraiga al hierro, por ejemplo, sería esta o las ferritas, como dicen ahí. Esos materiales son extraídos de la tierra y ya, o sea, propiamente ya tienen como esa capacidad, ¿de acuerdo? De atracción. No hace falta tenerlos o someterlos a algún proceso. Ahora vamos con imanes artificiales. Brent, ¿me ayudas? Son barras de hierro que se han imantado con otro imán o sosteniéndolos a la acción del campo magnético producido por una corriente eléctrica. Exactamente. Entonces, estos imanes artificiales son prácticamente como metales que se han imantado. Es decir, que se ha hecho un proceso para que se vuelva un imán, ¿de acuerdo? No tiene que ser precisamente un material como la magnetita, un material natural, ¿de acuerdo? Entonces, esos imanes artificiales los vamos a dividir en dos, en imanes permanentes y en imanes temporales. Maite, ¿me ayudas a leer imanes permanentes, por favor? Sí, imanes permanentes. Imanes artificiales que han sido sometidos a algún tipo de tratamiento térmico y magnetizados por medio de corriente eléctrica. Se emplea en brújulas, bocinas para audífonos y altavoces. Exactamente. Entonces, estos imanes permanentes prácticamente mencionamos lo mismo que en artificiales. La diferencia es que los permanentes precisamente son clasificados de esta forma porque ya no se revierte el proceso. No es como que en algún momento van a dejar de ser imanes. ¿Han visto los que son como dos piedritas negras que están larguitas y pues estuvieron de moda mucho hace unos añitos, en donde pues todo el tiempo los tenías aquí jugando y los aventabas y se atraían y hubo muchos como trucos, juegos, no sé, se les dio mucha polémica entre los jóvenes. Entonces, digamos que son de este tipo de materiales que se someten a un proceso, pero ya no se revierte. O sea, ya no es como que dejan de ser imanes, ¿de acuerdo? Ya son imanes siempre, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque se les sometió a este proceso en donde se conectan a una corriente eléctrica, se emplea en brújulas, por ejemplo, como lo dice ahí, en audífonos, altavoces, etc. Y por último, los imanes temporales. Isaac, por favor. Imanes temporales. Se emplean generalmente donde el imán tiene una bocina que le rodea por la que pasa una corriente eléctrica. Estas se emplean en generadores, transformadores, timbres, motores, bobinas, etc. Ok, gracias. No sé quién sí alcanzó a escuchar, se escuchó muy bajito, yo sí lo entendí y lo escuché, pero bueno, ¿a qué nos referimos? Estos imanes temporales se emplean normalmente en donde sí pasa esta corriente eléctrica que también en los permanentes, pero la diferencia es que en los permanentes se traspasa esta corriente eléctrica y en los temporales solamente pasa esa corriente por un momento. Y mientras pasa esa corriente eléctrica, el objeto está imantado. Mientras no, deja de funcionar como imán. Por eso les coloqué el ejemplo del timbre. Es algo que nosotros normalmente hemos utilizado, estoy segura que todos. Entonces, nosotros cuando presionamos el botoncito del timbre, suena, ¿no? Dentro de la casa. Y mientras nosotros dejamos de presionar, el timbre pues está ahí quieto, sin moverse, sin hacer ningún ruido.
Entonces, ¿a qué se debe? Bueno, mientras nosotros estamos presionando el botón, estamos pasando esa corriente eléctrica al material que hace que suene y está imantado. Pero mientras nosotros bueno, más bien impedimos que corra esa corriente, deja de estar imantado, ¿de acuerdo? Entonces, ¿a qué se debe? A que es solamente temporal, ¿de acuerdo? ¿Tenemos dudas con naturales, artificiales, permanentes y temporales? ¿No? ¿Nadie? Jenny, Sara, No, Miss. todo bien. Va. Ahora, otra cosa. Cuerpos que no son imanes. Todos, absolutamente todo aquel cuerpo o cosa que no son imanes, o sea, un plumón no se considera un imán, pero se clasifican en 3 tipos de acuerdo con la capacidad que tienen o no de ser atraídos. Primero, cuerpos ferromagnéticos. Son los cuerpos que son atraídos fuertemente por los imanes. ¿De acuerdo? Un ejemplo de un cuerpo ferromagnético. Sería como una moneda. Ok. Un cuerpo paramagnético es un cuerpo que es atraído por el imán, pero no con tanta intensidad que los ferromagnéticos. Un ejemplo de un material que sí es atraído por un imán, pero con menor intensidad que la moneda, por ejemplo. Un pasador. Ok, justo tengo aquí uno. ¿Como estos? ¿O Sí. sí? Son materiales, por ejemplo, también yo aquí tengo clips, tengo un cascabel. Son materiales que son atraídos por el imán, pero con una intensidad media. Digamos que sí se pega y si tú lo mueves o así, pues en ocasiones llega a despegarse. En cambio, los ferromagnéticos, cuando los atrae el imán, tienes que aplicar un poquitito de fuerza, aunque sea, para poder despegarlo. ¿De acuerdo? ¿Sí les ha pasado? ¿Sí lo han experimentado? Ahora, un ejemplo de un cuerpo diamagnético es cuando ninguno de estos es atraído por los imanes. ¿Cuál sería? Sus cámaras. Nicole, no, Dani. Jime, Aline. Si no van a aprenderla mínimo, quiero escucharlos. Cuerpos diamagnéticos, ejemplos. Un plumín. No se vale, eso yo lo dije. Otro. Ah, bueno, un vaso de plástico. Bueno, ok, Bueno, plástico. Bueno, iba a decir todo el plástico. Ok, bueno, el plástico, me mencionaban que, por ejemplo, el oro, ¿han intentado pegar algo de oro a un imán? ¿No? Uy, qué participativo está mi grupo. El más participativo. Nada más se Ya pega, sabemos que nos adora. Ne, ya no, porque se ponen así todos payasos. Polos magnéticos. Ya hablamos entonces de los diferentes tipos de imanes, ¿de acuerdo? Pero todos ellos involucran esto, que los polos magnéticos. En los imanes podemos observar que la propiedad de atraer el hierro, el metal o estos materiales que sí son atraídos no radica con igual intensidad en todo el cuerpo del imán. ¿A qué me refiero? Yo les ponía el ejemplo a sus compañeros con mi tapita. Ahí se ve. Imaginemos que mi tapita pues es un imán. Entonces, si se dan cuenta, tiene 2 extremos. Y principalmente en estos lados, en los pequeñitos extremos, es donde atraen a los materiales. Si se dan cuenta ustedes, normalmente cuando utilizan algo, pues es en los extremos donde tiene mayor intensidad. En medio no tanto, pero igual puede funcionar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿a qué se debe? A que los imanes tienen polos, así como lo que nosotros conocemos como polo norte y polo sur. Entonces, de acuerdo al polo del imán es que va a tener la intensidad. Entonces, cuando nosotros experimentalmente colocamos un hilo, por ejemplo, a la mitad de la tapita y lo colgamos, va a haber un punto en el que la tapita va a quedar así, como inclinada. ¿De acuerdo?
¿A qué se debe esto? A que uno de sus extremos se va a orientar siempre hacia el norte y el otro se va a orientar siempre hacia el sur. Siempre. ¿Por qué es esto? Bueno, precisamente porque nosotros tenemos en el imán polo norte, polo sur. Es decir, polo norte positivo, polo sur negativo. ¿De acuerdo? Y bueno, han intentado unir dos imanes así de sus extremos. ¿Qué pasa? Si se pueden juntar, se atraen o al contrario. No, como que se van de Al lado. contrario. Ajá, como que no pegan, ¿no? Pero han intentado después de que hacen esto y no quieren juntarse, voltear uno de ellos. Sí. ¿Qué pasa? ¿Ahora sí o Se sigue pegan, igual? ahora sí. Ahora sí se pegan, exactamente. ¿Por qué creen que se deba a esto? Por los polos. Precisamente por lo que les acabo de decir, por los polos. Entonces, nosotros en el imán tenemos polo norte y polo sur, uno positivo y uno negativo. Entonces, con esto recordamos lo de la ley de atracción que yo les mencioné. Cuando dos polos son positivos y uno negativo, se van a atraer. Es posible que sí se peguen, pero ¿qué pasa si yo estoy juntando o tratando de juntar los polos del lado positivo? Ambos. Ambos son iguales y por lo tanto se van a repeler. ¿De acuerdo? Entonces, no se juntan. ¿De acuerdo? Hasta aquí. ¿Tenemos dudas? Melanie, No. David, Ninguna. Saraí, No, hay que... Paul, Carlos, ¿Cómo que? Valeria. Bueno, ¿Ya nos va a enseñar a su bebé? ahora, no. Bueno, ahorita si quieren. Bueno. Por también, al final. Fuerzas magnéticas en la Tierra. Ahora, todo esto que les acabo de decir, si lo transportamos nosotros al planeta en general, si se dan cuenta en la imagen, podemos fingir que actúa como un imán gigante atravesando esta Tierra, pero la diferencia es que los polos, o sea, sí se van a encontrar situados igual en los extremos, pero no van a coincidir con cada uno. Por ejemplo, nosotros, ¿dónde consideramos el polo norte? ¿Arriba o abajo? Arriba. Arriba. Y el polo sur, abajo. Entonces, con el imán imaginario gigante que atraviesa esta Tierra, va a ser al revés. Actúan de manera distinta. Por ejemplo, precisamente por esto de que tienen que atraerse polos diferentes. Entonces, para nosotros el polo norte está arriba, pero en el imán va a ser el extremo sur. Ay, mi cursor ya se fue. Ahí está. Aquí está, ¿de acuerdo? Entonces, para nosotros aquí es el polo norte, pero en el imán se considera polo sur, ¿de acuerdo? Nuestro polo negativo. Y en el polo sur, para nosotros, se va a considerar abajo, pero en el imán como norte, ¿de acuerdo? Entonces quedaría como al contrario. Y esto funciona, bueno, más bien esto es lo que hace que funcionen las brújulas. Normalmente, si tú colocaste una brújula, ¿hacia dónde va a ir la aguja? Te va a indicar hacia dónde está qué. El norte. Hacia dónde está el norte. Entonces, ¿por qué lo hace así? Bueno, la aguja de la brújula está imantada y se va a atraer siempre hacia donde está el polo sur del imán gigante, de estas fuerzas magnéticas dentro de la Tierra. Entonces, si se va hacia el polo sur del imán, se va a ir entonces hacia el polo norte, pero de la Tierra. ¿Está confuso? Sí, pero precisamente por eso la aguja siempre va a apuntar hacia el norte, porque se va a inclinar hacia donde está el polo negativo del imán. ¿Sí lo estamos entendiendo así? Seguros. Al 100%. No nos perdemos. De acuerdo. Ahora, entonces, antes de pasar a lo demás, yo sé que ustedes son muy inteligentes y han tenido experiencias muchas, diferentes, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es que yo les voy a decir una serie de materiales y ustedes me van a decir si, bueno, van a colocar primero, les voy a dictar el material por material y conforme lo vayan escribiendo van a colocar palomita o tache si consideran que sí se pega al imán o no se pega, ¿de acuerdo? Sí, Miss.
Y ya que termine de dictarles, ahora sí vamos a ir uno por uno y me van diciendo se pega o no se pega y por qué. ¿De acuerdo? Primer material, aguja. Clip. ¿Puede repetir, por favor? Ahí no inventen. Aguja, primer material. Segundo material, clip. Tercer material, clavo. ¿Listo? Se trabó, maestra, no se escuchó. Perdón. Tercer material, clavo. 4, palito de madera. Siguiente, moneda. Siguiente, goma. Siguiente, trozo de hoja. Una hoja de árbol. Siguiente, algodón. Siguiente, tapa de refresco. Estoy hablando de las corcholatas, las que son del refresco que viene en vidrio. Siguiente, trozo de alambre. Y listo. Entonces, vamos con el primer material, que es la aguja. ¿Se pega o no se pega a un imán? Sí, Sí, es así. Se pega. El clip, también. También. clavo, Sí. Sí. palo de madera, No. 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 ¿no? Seguros. Sí, seguro. Ok, moneda. Sí. Sí. ¿Todas las monedas se pegan? No, ¿Cuál no? las de- chiquitas de 50 centavos, Ok, las blancas, no se pegan. Y también hay otra que sí se pega, pero se cae muy fácilmente, pero no me acuerdo de cuánto es. ok. ¿Alguien más ha experimentado con una moneda? Bueno, con diferentes. A mí me ha pasado con la de 10, pero no sé si sea por el peso de que pesa más, como que se despega Ok, fácilmente. igual depende mucho del tamaño del imán. ¿Están de acuerdo? No vamos a poder poner un imán súper pequeñito contra una moneda. Si tú colocas tu imán súper pequeñito, pero colocas la moneda, probablemente por el peso se caiga. Pero si lo hacemos al revés y colocas sobre una superficie tu imán, por muy pequeñito que sea, se va a adherir al material que tú quieres, así sea muy pesado. ¿De acuerdo? Ok. Bren tiene razón, las de 50 centavos, no sabía de las otras que menciona que se despegan fácil, pero al menos las de 50 centavos, por ejemplo, no se pegan. ¿De acuerdo? Las demás, creo que todas. Pero igual podríamos experimentarlo y dejarlo de tarea, así como, pues de acuerdo a lo que vayan viviendo, si tienen la oportunidad de hacerlo, experimentenlo. Siguiente, goma. No. No. Ok. Trozo de hoja, No. No, No. No. algodón, No. no, No. tapa de refresco Sí. 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 y el trozo de alambre. Sí. Ok, listo. Entonces, creo que queda muy claro de acuerdo a la experiencia que hemos vivido, obviamente, porque ahorita pues no lo experimentamos, pero tenemos ese conocimiento y sabemos entonces qué tipos de materiales sí se pueden ser atraídos por los imanes, ¿de acuerdo? Hasta aquí queda lo de la teoría. Vamos a iniciar nuestra siguiente clase con esto, con el electromagnetismo. Ahorita solamente les voy a medio explicar de qué va, pero ¿por qué lo hago? Para que el día viernes nosotros vayamos ya con todo, ¿de acuerdo? Ya vamos a empezar a ver nuestros primeros problemas para resolver nuestra primera fórmula para este tema, ¿de acuerdo? Entonces, hasta aquí queda la teoría de magnetismo. Ojo, yo en la clase no metí nada de fechas ni de acontecimientos, precisamente porque eso lo tienen que elaborar ustedes en la línea del tiempo que les pedí, ¿de acuerdo?
Insisto, no quiero que sea algo que no les vaya a dejar nada. Quiero que en esa línea del tiempo pongan los aspectos más importantes, sí, pero algo que de verdad a ustedes les llame, que digan, wow, esto se me hace como bueno, buen aporte, ¿de acuerdo? No solo que copien y peguen todo lo que vean en internet. Saben que no soy fan de eso y pues no se los voy a pedir nada más así. Y me voy a dar cuenta precisamente de quién sí analizó la información que están colocando en la línea y quién no, ¿de acuerdo? Ahora, después de mi comercial, vamos a lo que es el electromagnetismo. Esta es la parte de la física que se encarga de estudiar el conjunto de fenómenos que resulta de la acción mutua entre la electricidad y el magnetismo, es decir, la fusión de estos dos. ¿Para qué me va a servir y qué es, cómo funciona, por qué y cómo? Entonces, esta rama de la física la descubre Ørsted en 1820, ¿de acuerdo? Ese personaje muere en 1851, o sea, ya tiene muchísimos años, sin embargo, nos dejó todo este aporte. Que, bueno, le dio curiosidad saber sobre la electricidad y el magnetismo, cómo se relacionaban y cuál era como la consecuencia de juntarlos. Entonces, ¿cómo lo hizo? Él experimentó el hecho de colocar una aguja de las que traen las brújulas cerca de un alambre, pero este alambre era atravesado por una corriente eléctrica, ¿de acuerdo? Entonces, y bueno, se dio cuenta que esta aguja experimentaba una desviación, se movía, de acuerdo a que al movimiento perdón, al paso de la corriente sobre el alambre. Entonces, en la imagen nosotros vemos como, pues más o menos, ya está muy viejito el dibujo, pero aún así se entiende y se logra percibir que aquí está la aguja de nuestra brújula, ¿de acuerdo? El alambre con el que lo experimentó se encuentra aquí y, pues si se dan cuenta, esto lo podemos interpretar como una batería. Esta batería es la que le está pasando la corriente eléctrica al alambre. Y entonces, cuando pasaba esta corriente eléctrica, la aguja, a pesar de que siempre tiene que apuntar hacia el norte, sufría una desviación. Entonces se dio cuenta que la electricidad servía como un factor de variación para la orientación de nuestra brújula, ¿de acuerdo? Y a partir de eso es que nosotros vamos a empezar a ver cómo vamos a medir, a cuantificar su experimento, ¿de acuerdo? ¿Tienen dudas hasta aquí? Tal vez de esto mínimo. Yo sé que no es el tema completo, pero vamos a terminarlo el día viernes. ¿De acuerdo? ¿Comentarios? ¿Dudas? ¿Traumas? ¿Chismes? ¿Nada? Entonces, vamos a hacer una línea del tiempo con Investigación. del tema y ay, se me fue. Se le fue. Dile que regrese. Oye, Perdón, ya me acordé. a ver, Con lo que más nos llama la atención, ¿no? sí, ustedes en internet van a encontrar muchos datos, pero quiero que los analicen y que los observen. Obviamente no me van a decir, este sí está divertido, si lo pongo, este no está divertido, este no lo voy a poner. Me refiero a que sí quiero que se queden con algo de lo que vean en la línea del tiempo, que lean la información y que no solamente la pongan porque lo vieron en Wikipedia o en esas cosas. También espero que sean alumnos que no se vayan a Wikipedia, que busquen PDFs, que busquen cosas de páginas auténticas, que busquen en páginas de historiadores, por ejemplo. No se queden con lo básico y con lo mediocre. Si quieren, háganlo. Yo no me voy a dar cuenta de en qué página lo sacaron, pero sí me voy a dar cuenta de cómo lo están elaborando y el esfuerzo que le hicieron a esa línea del tiempo. También se ve si lo hicieron de panzazo, también se ve si lo quisieron ilustrar y si solamente agarraron el lápiz y lo escribieron todo feo. O sea, se ve. Entonces quiero un trabajo bien hecho porque la calificación ahora va a ser de acuerdo al trabajo que realicen, no a si están bien o no en los aciertos. ¿Va? Va. Va. Y pues es todo. Ven, Santi. Ven. Lo siento, mi hijo no quiere venir. Ven, mira, Darien trajo a una bebé. Bueno, no quiere. A ver, denme un segundo a ver si lo convenzo. Si no, ya se van.
ellos. Diles adiós. Diles bye, besos. Los amo, bye. Diles ya, váyanse, váyanse. Mira que hay una nena como, bueno, no como tú, pero está pequeña. ¿La viste? Enséñales tu pijama de Batman. Ya, adiós. Últimamente ya no ha querido aparecer en cámara, por eso no lo habían visto, pero obviamente no se desaparece, aquí está conmigo. Cuídense y pues nos vemos, hagan su tarea. Bye. Hasta luego, maestra favorita. Hasta luego, Bye. maestra. Bye. Digo, no eres Diego, eres Víctor. Bye.